Gracias, José Luis, compañeros y al pueblo que nos escucha siempre en la Z en las tardes. Miren, yo me he referido muchas veces al toque de queda y me referiré a efectos del decreto 378-21 que genera una flexibilización del horario, sobre todo en los 25 territorios que se fueron seleccionados por el gobierno por el aumento de la tasa de positividad y de los casos diarios con relación al COVID. Estos territorios tenían un horario más estricto, de manera que, por ejemplo, los fines de semana tenía un horario de toque de queda que iniciaba a las 3 de la tarde con 3 horas de libre circulación en sábados y domingos. Bueno, pues este decreto flexibiliza en esas 24 provincias y el Distrito Nacional estas medidas, llevándola a la ordinaria desde las 6 de la tarde, las 5 de la mañana. Esas 6 de la tarde tenemos que agregarle las 3 horas de libre tránsito. Además de estas medidas de toque de queda, yo siempre he señalado que no es más que la prueba de la ineficiencia del gobierno para hacer efectivas las demás medidas. Cuando llegamos al extremo del toque de queda es porque no se está haciendo lo necesario con las medidas, por ejemplo, restrictivas de la cantidad de los aforos en los lugares. El mismo tema de las mascarillas. Para mejor documentarme con relación a este comentario, me he pasado estos últimos días visitando diferentes lugares. He visitado clínicas privadas, hospitales públicos, he ido a varios centros comerciales, comercios de diferente naturaleza y he circulado en la noche en diferentes comercios. Y tengo que decir, primero, con relación al toque de queda, que está siendo inefectivo. No es cierto que en las noches están cerrados todos los negocios, lo que es desleal para aquellos que sí están cumpliendo con el llamado que establecido, los límites establecidos en el decreto. Muchos negocios en las noches están abiertos, sobre todo de comida. Y esto podrían muchos decir, bueno, legítimo es que traten de sobrevivir estos negocios, pero la realidad es que están en una franca violación a las disposiciones del gobierno con relación a las medidas que limitan estas actividades económicas en la noche. En otro orden, con relación a las medidas que se supone deben cumplirse en el día, las clínicas privadas, visité 5 clínicas privadas y les informo que la cantidad de personas que hay en las salas de espera de los consultorios es alarmante. El tema del distanciamiento, eso es nulo. En los ascensores, eso no hay absolutamente ningún tipo de control, con muy honradas excepciones. Las mascarillas, si bien en los espacios cerrados las personas las siguen utilizando, en los parques las personas ya se han liberado de la responsabilidad. Creo que es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de colocarse las mascarillas. El tedio, el cansancio ya está haciendo su erosión en cuanto al tema de las medidas que se están tomando con relación al COVID, salvo aquellas que tienen que ver con el toque de queda. ¿Qué es lo que nosotros echamos de menos con relación a las medidas que se están tomando con relación al toque de queda? Que no han hecho conciencia las autoridades de la necesidad de reforzar, y en esto he sido reiterativo, la publicidad con relación a la necesidad del distanciamiento social, a la necesidad de las mascarillas. Si bien se ha logrado unos índices de vacunación en comparación con los países de la región bastante significativos, eso no nos libera aún de la necesidad de respetar el distanciamiento social. Debemos nosotros primero como ciudadanos y como sociedad hacer conciencia de la necesidad de continuar tomando las medidas de distanciamiento social, nosotros autocontrolarnos. Hoy mismo, en una de esas incursiones que hice en una plaza comercial, una ciudadana entró a un ascensor y cuando alguien intentó violar el número de personas que se indicaba que era el adecuado para el ascensor, le dijo, excúseme, pero solamente se pueden subir 2 personas. Ese ejercicio creo que es necesario. Primero, nosotros como ciudadanos, reflexionar y entender que debemos protegernos y proteger a los demás ciudadanos.
Pero por el otro, el gobierno dominicano debe retomar, y yo diría más que retomar, hacer una campaña agresiva de concientización, porque es natural. Es demasiado tiempo que estamos en una situación irregular, anormal. La libertad es lo normal. La libre circulación, el no tener mascarillas, el poder alternar, abrazarse, saludarse de la mano como estamos acostumbrados nosotros. Es una situación anormal. De manera que exige de las autoridades mayor responsabilidad con relación a las campañas publicitarias en aras de concientizar a los ciudadanos de que no pueden aún flexibilizar las prácticas de distanciamiento. Eso por un lado. Por el otro, si se va a asumir que el toque de queda es efectivo, que aquí comparto a veces un comentario que hace con frecuencia José Luis, y es que el COVID es más contagioso en las noches. Ciertamente hay ciertos sectores, hay ciertos segmentos de la población que en la nocturnidad se aprovechan y hacen de la libre, hacen concentraciones en los llamados teteos, y eso no podemos negar que es un foco importante de contagio. Pero si limitamos con el toque de queda estos llamados teteos, pero en el día sigue habiendo focos importantes de contaminación en los espacios naturales en los que nos estamos moviendo, por ejemplo, en los medios de transporte, ¿se está controlando de forma efectiva la cantidad de personas que se mueven en los autobuses, en los carros públicos? Bueno, de camino a la emisora, iba mirando los autobuses del transporte público y los carros, y no es cierto que se deja ningún espacio, ni que hay control alguno para evitar que se propague este virus. En las clínicas, que se supone que allí muy probablemente asistan personas que tengan o estén contagiadas, en esos lugares no hay ningún tipo de control. Entonces, ¿con qué autoridad el Estado puede a la larga continuar dictando toques de queda si las medidas que a mi juicio son más efectivas, que son la de distanciamiento social y las del uso de la mascarilla, no está haciendo lo necesario para hacer que se cumplan? De manera que hacemos un llamado a las autoridades en 3 órdenes para resumir y concluir con mi comentario. Lo primero, que asuma con responsabilidad el lanzar o relanzar una campaña efectiva publicitaria en la que se concientice de que aún no estamos en condiciones de liberarnos del uso de las mascarillas, que aún es necesario el distanciamiento social, no obstante, ha sido muy efectiva la vacunación. En un segundo orden, hacer que las medidas de distanciamiento social se cumplan. Yo no he visto en ningún sitio un inspector verificando si se está cumpliendo con esto. No he visto en ningún comercio, en ninguna clínica de esas privadas a las que he ido, que han estado abarrotadas hasta más no poder, absolutamente a nadie de las autoridades que tienen la responsabilidad del cumplimiento de esas medidas dictadas, haciendo cumplir estas disposiciones. Y mucho menos he visto a nadie regulando el tema del transporte público. Entonces, ahí llamamos la atención para que esas comisiones que ya fueron creadas, diseñadas en uno de los decretos que fueron emitidos, para que realicen inspectorías, se activen y cumplan con su función, para que luego no se alarmen y quieran extender de forma infinita este encierro y toque de queda. Y finalmente, los llamados toques de queda. Si el Estado dominicano, si el gobierno actual no quiere que se le vaya de las manos el tema del toque de queda, y vale decir que ya la población está bastante hastiada. Estamos conscientes de que estamos en una situación excepcional, una situación bastante crítica, pero si comienza a relajarse la medida, como de hecho tengo pruebas, evidencias de que se está relajando, y no sé si por corrupción, si por indiferencia, no sé la razón que sea, pero de que el toque de queda no está siendo efectivo con relación a muchos negocios, es una realidad. Llamamos la atención a las autoridades para que inspeccione
los lugares que en las noches están violando el toque de queda para que este asunto no se vaya de las manos y que al fin de cuentas la única medida que al parecer les resulta efectiva al gobierno no puedan siquiera sostenerla en el tiempo.